A un material de otro. Cuando hablamos de propiedades nos estamos involucrando directamente en esos requerimientos que en la construcción necesitamos, su capacidad, su elasticidad, su soporte, su permeabilidad y todas esas características que los hacen únicos, ¿verdad? Y los hacen indispensables en cada obra, en cada parte de la construcción. Entonces, en el cuadro que tenemos en la primera diapositiva, ¿verdad? Tenemos lo que son 8 clases de propiedades de acuerdo lo que es a los diferentes materiales, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos propiedades físicas, en la cual las propiedades físicas van a ser su dimensión, su forma, su densidad o gravedad específica, porosidad, contenido de humedad, macroestructura y microestructura. Y tenemos lo que es las propiedades mecánicas, la cual se derivan directamente de la resistencia, ¿verdad? Lo que es la resistencia a la tensión, a la compresión, al cortante y flexión estática, al impacto y tenacidad, la rigidez, la elasticidad, perdón, la plasticidad, ductabilidad, fragilidad, dureza y resistencia al desgaste. Hay que tomar en cuenta, ya que las propiedades físicas y mecánicas en nuestro campo generalmente son las que más hacemos énfasis, ¿verdad? Ahora bien, es importante que no confundamos las propiedades físicas de las mecánicas. Una forma fácil de distinguir una propiedad física de una mecánica es que para lo que es su análisis o definir qué capacidad tiene, las propiedades físicas no requieren de un análisis mecánico o un estudio que se someta a un proceso de laboratorio. Las propiedades físicas, como lo dice, sus dimensiones, su forma, su densidad, su gravedad específica, su porosidad, etcétera, ¿verdad? Podemos definirla mediante evaluaciones de campo. Por ejemplo, la porosidad de algún material, ¿verdad? Y como todos sabemos, la porosidad son pequeños espacios que nuestro material contiene, ¿verdad? Y el cual este espacio puede ser beneficioso en muchas cualidades de los materiales, pero en otros puede ser perjudicial, ya que debilita lo que es la resistencia a ciertas características, ¿verdad? ¿Cómo lo evaluamos? La porosidad que va de la mano con la permeabilidad, lo podemos evaluar sometiéndolo o introduciéndolo en agua, ¿verdad? Y para ver qué cantidad de agua es la que, por medio de la cual se satura, ¿verdad? Es una prueba de campo bastante sencilla, a diferencia de lo que son las propiedades mecánicas, ¿verdad? Que para evaluar lo que es una resistencia a la compresión, una resistencia a la tensión, requieren lo que son evaluaciones o trabajos de laboratorio mucho más específicos, ya que requieren lo que es la aplicación de determinada fuerza en lo que es un área determinada. Seguimos lo que son las propiedades químicas, como el óxido o composición compleja, la acidez, la alcalinidad, la resistencia a la corrosión o a la intemperie, ¿verdad? Tenemos las propiedades térmicas, como el calor específico, la expansión, la conductividad, las eléctricas y magnéticas, ¿verdad? Como la conductividad, permeabilidad magnética, la acción galvánica. Tenemos propiedades acústicas, como su nombre lo indica, son la transmisión del sonido y la reflexión del sonido. Tenemos las propiedades ópticas que van definidas al color, transmisión de luz y reflexión de luz, ¿verdad? Y tenemos por último las físico-químicas, ¿verdad? Que es una conexión entre las propiedades físicas y químicas, que se definen como la acción hidroabsorbente o hidrorrepelente, ¿verdad? La contracción y hidratación debido a cambios de humedad. Son 8 tipos de propiedades que podemos identificar en los diferentes materiales, ¿verdad? Y que hoy en día vamos a abordar de una manera más específica y más conceptual lo que son las propiedades mecánicas. Por lo tanto, hablando de propiedades
propiedades mecánicas, ¿verdad? Dice que las propiedades mecánicas se pueden definir como aquellas en las cuales se ejerce una fuerza en una área determinada. Por lo tanto, la fórmula principal o en la cual se fundamentan estas propiedades va a lo que es estar establecida, donde el esfuerzo es igual a una fuerza aplicada sobre un área sobre la cual se aplica la fuerza, ¿verdad? Fuerza debido a área es una carga puntual, como le llamamos generalmente, ¿verdad? Y es de ahí donde surge lo que es la fórmula fuerza partido área o F partido área, ¿verdad? Y dice que las solicitantes hacen una diferencia, ¿verdad? Recordemos que nosotros conocemos términos muy importantes como tensión, compresión cortante, ¿verdad? Y flexión y torsión. Más sin embargo, la solicitante nos indica que las propiedades bajo fuerza se definen como la tensión, compresión y cortante como las tres principales. Más sin embargo, surgen posteriormente momentos. Los momentos son aquellos los que denominamos flexión y torsión. Y estos momentos van a ser la combinación de las tres fuerzas anteriores, ¿verdad? Puede ser la combinación de dos o de las tres, ¿verdad? Y esos van a ser los momentos, ¿verdad? En determinados efectos que se producen por la combinación de estas fuerzas, ¿verdad? Y entonces vamos a ir conociendo una a una, definiéndolas y marcando un concepto individual. Primero tenemos la tracción. Y dice que la tracción es un elemento que trabaja tracción o está sometido a un esfuerzo de tracción cuando fuerzas con la misma dirección y de sentidos contrarios tienden a estirarlo. Ejemplo de estos elementos a tracción son los cables, cuerdas y lonas tensadas. Y tenemos una imagen, ¿verdad?, la cual nos define lo que es un elemento o un tipo de varilla, ¿verdad? La cual nos indica en la cual se ejercen fuerzas de igual cantidad en sentidos contrarios, pero en una dirección constante, ¿verdad? Arriba, abajo, y la misma capacidad de fuerza de estiramiento, si lo podemos llamar así. A esa actividad se llama tracción, ¿verdad? Y es evaluado mediante exámenes de laboratorio. Generalmente esos tipos de pruebas se realizan más que todo en acero, ¿verdad? Tenemos también el efecto de la compresión. Dice que la compresión es la resultante de las tensiones o presión que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección. Muchas operaciones de la manufactura, particularmente procesos como la forja, en laminado y en la extrusión, se llevan a cabo sujetando a la pieza de trabajo a fuerzas de compresión. La prueba de compresión en la cual el espécimen queda sujeto a una carga de compresión nos da información útil para estos procesos. Cuando hablamos de un espécimen, estamos ya hablando de una muestra, como lo indica la imagen que tenemos acá también, ¿verdad? Cuando se somete un espécimen o una muestra a un examen o una prueba de laboratorio, es lo básico que se le ejerce una presión, una determinada fuerza en la parte superior, ¿verdad? Y este elemento va a estar sentado sobre una superficie resistente, ¿verdad? Y ahí donde se mide la compresión o la fuerza que va a resistir este elemento de concreto, ¿verdad? Para saber cuál es la resistencia que va a soportar en campo. Es importante saber esto. Primero, que las pruebas que se someten estos elementos o todos los que son las pruebas de las propiedades mecánicas son pruebas destructivas. ¿Qué quiere decir? Que se va a exigir que la prueba sea exigida o castigada hasta su máxima resistencia, ¿verdad? Tenemos en la siguiente imagen, ¿verdad?, lo que es un pequeño ejemplo de cómo se realiza la prueba de compresión para el concreto, ¿verdad? En los cuales nos muestra el cilindro, ¿verdad?, el cual está siendo colocado en el laboratorio para ser sometido a la fuerza específica. Y el concepto nos dice lo siguiente. Dice que la carga de ruptura de los materiales se calcula mediante, hablamos de lo que es la tracción, estamos hablando de separar o estirar un elemento, ¿verdad? O sea, separar las partículas de ese elemento. Cuando hablamos de compresión, estamos hablando de lo que es juntar o comprimir lo máximo que se pueda o lo máximo que lleva a resistir
el elemento, ¿verdad? Uniendo sus partículas o sometiéndolo a una fuerza determinada hasta que éste falle. Entonces, ya hablamos de lo que es separar las partículas, ya hablamos de la compresión, que es unir partículas. Ahora la cortante, como su nombre lo indica, se trata de cortar las partículas, de dividir un elemento en dos. ¿Cuánto va a resistir? No aplicando un elemento cortante, o sea, no realizando un ensayo, sino que aplicando una fuerza determinada en cuánto tiempo o cuánta va a ser la carga se le va a aplicar para que este elemento falle de esa manera cortante, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Y ahora entramos lo que son, a lo que son los momentos. Y dice que el primer momento que conocemos es la flexión. Dice que los momentos de flexión ocurren cuando se aplica una fuerza a una distancia dada en un punto de referencia. Cuando una deformación, efecto, en los términos más simples, un momento flector es básicamente una fuerza que hace que algo se doble. Y es un ejemplo básico que conocemos mayoritariamente en una viga, ¿verdad? Que no tiene lo que es un soporte longitudinal o una pared, ¿verdad? Recordemos que una viga solo va a tener lo que son apoyos en columnas, ¿verdad? O en apoyos lo que son laterales, ¿verdad? De punta a punta, no va a tener un soporte o un muro de bloque. Hay que saber definir también eso, que si el elemento estructural está colocado sobre un muro de bloque, no se puede definir eso como una columna, como una viga, perdón, sino que como lo que es otro elemento estructural. Una viga no tiene soporte de pared, eso es importante identificarlo también. Y dice que, como lo indica, ¿verdad? La flecha se ejerce una fuerza determinada, ya sea a un costado o al centro de la viga, y esta fuerza determinada hace que se produzca el efecto de flexión. ¿Cuál es el efecto de flexión? Es el pandeo que se va a dar en el elemento estructural, ¿verdad? Dice que tenemos momento flector, tenemos un momento flector positivo, que es el más común, ¿verdad? Que nosotros analizamos, ¿verdad? Que es cuando el pandeo del elemento se da hacia la parte inferior o la curvatura se genera hacia abajo, ¿verdad? Y dice que la flexión se define como una combinación de lo que son propiedades mecánicas. Entonces, si analizamos este texto, nos está indicando que en esta parte superior, de la columna, se está haciendo lo que es una compresión de partículas o se está generando el momento o una propiedad de compresión, ¿sí? Y en la parte inferior, que es donde se está dando un estiramiento, ¿verdad? Se está produciendo una propiedad de tracción, se está lo que es ejerciendo fuerza en sentidos diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, se está dando un estiramiento de lo que es el material. Entonces, ya tenemos momento de compresión y momento de lo que es de tracción, ¿verdad? Es ahí donde se da lo que es la combinación de esos momentos, de esas propiedades, y se genera lo que es el momento flector, ¿verdad? O la flexión. Y tenemos lo que es el momento flector negativo, que es lo invertido al momento positivo, o sea que la curvatura se genera hacia la parte superior del elemento, ¿verdad? Como lo indica esta fecha, ¿verdad? La compresión se da en la parte inferior de la viga y lo que es la tracción o el estiramiento se produce en la parte superior de la viga, ¿verdad? Y tenemos lo que es la torsión, el momento de torsión. Dice que en ingeniería torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o un prisma mecánico, como pueden ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible encontrarla en situaciones diversas. ¿Qué significa esto? Que va a ser cuando sometemos un elemento a fuerzas en ambos ejes, ¿verdad? Pero en sentidos contrarios. Entonces, el elemento va a tender a propiciar giro en diferentes ejes, ¿verdad? Y ahí es donde se genera lo que es el momento de torsión. ¿Qué es lo que genera eso? Que vamos a tener momentos de compresión en ciertas partes, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí se está girando lo que es al lado positivo, llamarlo de esta manera, y en el momento del giro se genera una compresión. Más sin embargo, en la parte media del elemento se va a estar produciendo un estiramiento. Entonces, ahí
encontraríamos lo que es la propiedad de tracción, ¿verdad? Y es ahí donde surgen los momentos. Como les repito, los momentos tanto de flexión como de torsión van a ser producidos por lo que es la aparición de dos propiedades mecánicas, ¿verdad? Producidas por el ejercicio o la aplicación de una fuerza. Y dice que vamos a tener materiales dúctiles y materiales frágiles. Entonces, un material dúctil va a ser aquel el cual va a indicarnos la flexión o el sistema de falla de una manera más previsoria, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que las fuerzas van a ir haciendo los cambios en la estructura. Por ejemplo, una estructura metálica, ¿verdad? Si la estructura metálica está siendo lo que es sometida a lo que es una fuerza constante superior a su capacidad de carga o a su capacidad de soporte, la estructura metálica no tiende a producir una falla, lo que es explosiva o una falla directa de un momento, sino que va a generar lo que es un determinado pandeo y va a darnos lo que es un momento de acción o un momento de previsión, ¿verdad? En la cual vamos a poder tomar medidas de mitigación o medidas de reparación, en dado caso se pudiera, ¿verdad? O en dado caso lo que es abandono de la estructura, ¿verdad? Y esta gráfica nos muestra, ¿verdad?, los momentos que podemos encontrar y lo que es el ejercicio de una fuerza sobre un elemento estructural. Y nos dice que en el punto cero, ¿verdad?, hasta lo que es el límite elástico. ¿Qué es el límite elástico? El límite elástico es aquella capacidad que tiene lo que es un material para lo que es resistir una fuerza, sufrir un cambio, pero después de sufrir ese cambio, regresar a la normalidad. Por ejemplo, la deflexión de una viga metálica, ¿verdad? Vamos a tener que el acero tiene esa característica de ser un elemento más elástico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que le podemos ejercer una fuerza y después, por ende, regresa a su estado normal. Obviamente, tiene un límite de elástico también, y es ahí donde vamos a llegar, que después de someter esta barra de acero a una fuerza mayor a la que está capacitada, va a llegar a un límite plástico, el cual nos indica que en el límite plástico ya no va a poder regresar a su estado normal. Esa es la diferencia entre el límite elástico y el límite plástico, ¿verdad? El límite elástico genera lo que es esta línea, ¿verdad? Y está lo que es también la deformación elástica, ¿verdad? Como les decía, va de la mano con el límite elástico, la deformación elástica va a volver a la normalidad, y está la deformación plástica, la cual se ejerce y el elemento ya no va a poder volver a su estado normal, ¿verdad? Tenemos lo que es también, ya hablamos de materiales dúctiles, ¿verdad? Les decía que el material dúctil va a ser el que va a poseer estas características a gran escala, o que va a dar lo que es un grado de previsión de la falla, ¿verdad? Vamos a poder observar la falla y tomar medidas en el caso, ¿verdad? Y está lo que es el material frágil. El material frágil va a ser aquel el cual va a fallar de manera más explosiva. ¿Qué significa esto? Que el material tiene una capacidad de soporte, y si nosotros sobrepasamos esa capacidad de soporte, va lo que es producir su falla de una manera directa y expuesta totalmente, ¿no? O sea, no nos va a dar tiempo de tomar medidas para contrarrestar el inconveniente que se está dando y todo eso. Prueba de ello o un ejemplo de ello puede ser lo que es un elemento de concreto, que tiene lo que es un elemento de captura directa o una falla directa que posiblemente haga fallar toda la estructura en total. Esa es la diferencia con el material dúctil, que el material dúctil va a producir un pandeo, el cual sí va a ser perceptible y nos va a dar lo que es, nos va a permitir tomar medidas de mitigación, ¿verdad? Y los materiales frágiles no, fallan explosivamente y ahí es donde finaliza lo que es su utilidad, ¿verdad? Como les decía, el límite de elasticidad dice que es el mayor esfuerzo que se puede aplicar a un material sin causar una deformación permanente. En el caso de los metales y otros materiales que tienen una sección en línea recta significativa, en el diagrama carga-deformación, el límite elástico es aproximadamente igual al límite proporcional.
Otra definición que también podemos tomar en cuenta es que el límite plástico o límite de elasticidad es la tensión máxima que un material electroplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Y tenemos un ejemplo de lo que es la deformación elástica, ¿verdad? Tenemos lo que es la figura 1, la forma inicial, ¿verdad? Tómelo de esa forma, como si fuera una viga a la cual se le está ejerciendo una fuerza en determinado lugar. Dice que se le aplica una fuerza y surge lo que es un pandeo, ¿sí? Y aquí lo tenemos en la figura número 2. Se le aplicó la fuerza en lo que es un extremo, ¿verdad? Y en la parte número 3 tenemos en cuenta que al quitar esa fuerza, el elemento vuelve a su estado normal. Ese es el límite de lo que es plástico, ¿verdad? Así se puede generalizar o se puede representar de una forma más explicativa. Y tenemos la deformación plástica. Dice que se deforma por la acción de una fuerza, pero no recupera su forma inicial. Es todo lo contrario a lo que es la deformación elástica, ¿verdad? En este caso, se supera el límite de elasticidad, se ejerce más fuerza y provoca una falla directa, la cual el elemento no va a poder reconstruirla. Dice que la deformación plástica es irreversible o permanente. Modo de deformación en el que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque en la deformación plástica el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. Y tenemos lo que es el diagrama siguiente, donde nos muestra lo que es el estrés al que está sometido el elemento, ¿verdad? Tenemos la línea inicial, ¿verdad? Tenemos aquí donde llega el límite elástico, y este es el punto de ductibilidad, ¿verdad? Donde se le puede ejercer una capacidad de carga mayor y llegar a lo que es a la deformación plástica, o sea, aquella deformación que ya no va a poder recuperarse de manera natural. Después de la deformación total, se ejerce más fuerza y ya luego es al punto de fractura, ya donde hay consecuencias más graves, ¿verdad? Donde ya pueda que el elemento estructural pueda hacer que cobre la vida de alguna persona o va a fallar la totalidad de la estructura. Tenemos también otra definición, el límite de fluencia. Dice que la resistencia a la fluencia, valor del esfuerzo que debe aplicarse sobre el material para iniciar su deformación permanente. Y en lo que es en la línea también tenemos lo que es el límite elástico, como lo pueden observar, y al ejercer una fuerza siguiente tenemos un factor de resistencia aún, ¿verdad? El cual se utiliza y puede ser lo que es el aviso para tomar las medidas pertinentes. A eso se le llama lo que es la resistencia a la fluencia. Y lo tenemos lo que es en este punto de lo que es el diagrama, ¿verdad? Posteriormente a este punto ya viene lo que es la deformación plástica, que después de superar este límite de capacidad, ya el elemento estructural no va a volver a su estado natural. Eso es lo que es la resistencia a la fluencia. Y dice, es en un material frágil, dúctil, perdón. Ahora en un material frágil dice que el valor del esfuerzo que produce la deformación permanente de 0.2%. Como les decía, ¿verdad? No tienen lo que es los materiales frágiles, no tienen un previo aviso, por lo tanto se caracterizan por definirlos como un 0.2% de resistencia a la fluencia en lo que es los diferentes diagramas. Tenemos la definición de ductilidad, medida de la cantidad de deformación plástica que puede darse en materiales antes de que se rompan. A eso se le va a llamar ductilidad, ¿verdad? Antes de romperse o antes de llegar al punto irreversible donde ya no pueden recuperar su forma original, se le llama ductilidad. Y dice que se puede definir de dos formas: el porcentaje de elongación, que sería una fórmula, ¿verdad?, la cual nos va a brindar lo que es la ductilidad del material, y está el porcentaje de la reducción de área, que también es una forma que nos va a brindar un mismo resultado, pero tomando en cuenta otros factores a multiplicar. Bueno, ya no va a volver a su estado lo que es inicial, por lo tanto aquí ya está en la parte o en la resistencia elástica, ya está a punto de fallar y ya sería lo que es un elemento o un material frágil, porque va a fallar explosivamente. Tenemos la fragilidad, ¿verdad? Dice que es la calidad de los materiales para romperse con fragilidad.
¿Qué significa eso? Que van a haber materiales los cuales se rompen de una manera explosiva también, ¿verdad? Y sin previo aviso, como lo son las pruebas de concreto, como les decía, una muestra o un espécimen tomado de campo sin ejercer la fuerza determinada, ¿verdad? Y ya ejercida la fuerza estalla de esta manera, ¿verdad? En la cual no brinda fisuración anticipada o una microfisuración que nos pueda decir aquí va a fallar, ¿verdad? Dice que se define como la capacidad del material para fracturarse con escasa deformación. Tenemos la dureza. Dice que la dureza inferior y es un cilindro metálico el cual se ejerce presión y da lo que es un aplastamiento en el material de acuerdo a lo que es el grado de aplastamiento o lo que es la profundidad que se dio al material, así de acuerdo va a ser lo que es dureza, ¿verdad? Y dice que en la fórmula HB va a ser definida como la dureza de Bremning en kilogramos milímetros cuadrados, ¿verdad? F va a ser igual a carga en kilogramos, A va a ser igual a la superficie de la huella en milímetros cuadrados también, el diámetro, D va a ser igual al diámetro de la bola en milímetros, F va a ser igual a la flecha de profundidad de la huella en milímetros y D va a ser igual al diámetro de la huella en milímetros también. Eso es lo que consiste en lo que es la prueba de indentación para determinar la fuerza de los determinados materiales. Y tenemos abajo la imagen, dígame. En ese caso de la D minúscula sería el arco que se genera por la deformación, ¿verdad? Sí, diámetro de la huella, sí, sería este de acá, ¿sí? Digamos, de distancia de este punto a este punto. Generalmente no es un diámetro porque no se introduce la bola totalmente, ¿verdad? Pero se forma una tangente, como tú lo acabas de decir, ¿verdad? A ese es la D, ¿sí? La huella que deja, ¿verdad? La distancia de la superficie plana, llamémoslo así, de punto a punto. Gracias. Son pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero es así como se calcula todo lo que es este elemento. Y con esas definiciones llegaríamos al final del curso de ahora, jóvenes, o la clase de ahora, tomando en cuenta de que ya el próximo fin de semana se estarían sometiendo a su primer examen parcial. Recuerden que abordamos lo que son, vamos a retroceder un poco. Abordamos lo que son 5 fines de semana, los materiales de la construcción a lo largo de la historia, abordamos lo que es la edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro y la era actual, ¿verdad? En los requerimientos y evaluación de selección de materiales abordamos lo que son los requerimientos constructivos, los requerimientos de temperatura, los requerimientos de selección y otros, ¿verdad? En la semana número 3 estuvimos definiendo qué era Cobanor, a qué se dedicaba, ¿verdad? Cuál era el proceso para elaborar una norma técnica guatemalteca, ¿verdad? Mencionábamos que la Cobanor forma parte del Ministerio de Economía y es el Ministerio de Economía quien sanciona las normas para lo que es que las normas entren en vigencia. En la semana número 4 estuvimos conociendo normas como Banor, como lo que es la 41054, que es la determinada para el bloque hueco de concreto, ¿verdad? Conocimos también la 4106 y la 41007. Conocimos otra, la cual olvido en este momento. Y el día de hoy estuvimos conociendo las definiciones de las propiedades y características generales de los metales. Generalmente las que más tomamos en cuenta o las que más mencionamos en nuestro campo son lo que es la compresión, la torsión, los momentos de flexión y torsión, ¿verdad? Y como les repito, la próxima semana estarían sometiéndose a su examen parcial.